a esta hora de la mañana ya damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, usted que va a recibirlo y a comenzar este diálogo, Magíster Carlos Julio Zacoto. Gracias, economista Clever Chica. Saludamos a esta hora de la mañana al coronel Renato González, director general del ISPOL. Coronel, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo en esta ocasión a través de este medio, Caché Noticias y Opinión. Buenos días a todos ustedes y por su intermedio a la colectividad ecuatoriana. Señor director, gracias por este espacio en su agenda. Queremos abordar los últimos hallazgos de este gran caso ISPOL, a propósito que en Guayaquil se ha abierto una instrucción fiscal por un presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, donde hay nuevos actores. Esta vez se conoce todavía a través de información que se ha filtrado, porque de forma oficial se maneja con reserva, que estaría también involucrado el hermano del ex contralor Pablo Celi. Nos referimos a Esteban Celi, quien se habría beneficiado de transacciones irregulares para la compra de un bien inmueble. ¿Crece el caso ISPOL con nuevos actores? ¿Cómo evalúa usted el avance de las investigaciones? Consideramos que es el desenlace lógico y oportuno de las investigaciones que las ha realizado la Fiscalía General del Estado, sobre todo por excelentes profesionales como el doctor César Suárez, que es quien ha embanderado esta lucha en la ciudad de Guayaquil. Pero también hay que reconocer el rol fundamental que ha desempeñado su principal, me refiero a la doctora Diana Salazar, quien, recordemos, no solamente tiene el Frente ISPOL que atender. Ella ha sido una de las fiscales más activas en otros casos de connotación, inclusive de carácter político, y comprendemos la complejidad de abarcar tantos frentes al mismo tiempo y con varios actores. En el caso específico que nos atañe, varias investigaciones se han realizado en el país, alrededor de 20. Esta viene a ser la 21ª, pero tiene una lógica de desenlace por un delito complementario a los ya investigados. ¿A qué nos referimos? Cuando Fiscalía va avanzando en las investigaciones, determina que estas transferencias de dinero lo que han realizado es una supuesta potencial e incremento de patrimonios de varias personas. Por eso es que se realizaron, a nuestro criterio, los allanamientos del día lunes, que, como ustedes bien lo manifiestan, tampoco nosotros tenemos acceso a toda la información, sino a lo que se va conociendo por varios medios. Está incluido un allanamiento a propiedades del señor José Luis Esteban Celi de la Torre, que es uno de los procesados en el caso Las Torres, y que en el puntual nexo que se da con el ISPOL se refiere a lo siguiente. El ISPOL en junio del 2019 realiza una última transferencia de $32.280.000 al Decevale para que supuestamente a través de las empresas del señor Cherre se adquieran bonos 2028. Eso nunca ocurre, lo que sí sucede es una especie de festín de esos recursos. De ahí 15 millones van para el señor Cherre, 7 millones se transfieren internacionalmente a la Fish Corporation y 11 millones se dejan a disposición del señor Javier Neira Salazar. De esos 11 millones, su esposa, Oriana Rumbea, solicita la emisión de un cheque de emergencia que es transferido al Fideicomiso Corpo 6 y a través de ese fideicomiso, con ese dinero, se adquiere la residencia del señor Esteban Celi. Como vemos ahí, es un vínculo muy claro de dineros provenientes del ISPOL que terminaron en manos de personas que no les correspondía. Y ese es un primer vínculo con el caso Las Torres. Hay un segundo. El señor Álvaro de Guzmán, que también es procesado en ese caso, en cuanto al ISPOL, es el propietario de la hacienda Anchamaza, que fue vendida al ISPOL en 14.8 millones en el 2015 y que catastralmente hasta la actualidad tiene un valor de $500.000. Comercialmente nosotros hicimos un avalúo y nos llegó a la cifra de 3,5 millones. Hay un peritaje inclusive ya en esa investigación que ni se acerca al valor que terminó pagando el ISPOL. Vemos ese segundo nexo fuerte entre Las Torres y entre el caso ISPOL. Y un tercer nexo que yo les puedo dar es que el señor Luis Augusto Briones, que también está procesado en el caso antes mencionado, con el ISPOL mantenía un fideicomiso de aproximadamente $650.000 que al inicio de estas investigaciones en el caso Las Torres, él prefirió pagarlo adelantadamente. Como ustedes ven, tenemos estas conexiones fuertes, claras, visibles, entre un caso de importancia como es el ISPOL, otro caso trascendente que incluso tiene implicancias internacionales como Las Torres, y también podríamos en un momento determinado abordar con Seguro Sucre. Y coronel, también hay un nexo que yo recuerdo en este momento.
Usted recordará al señor Barrera, que fue detenido con el sobrino del Contralor en Estados Unidos. El señor Barrera era propietario de una inmobiliaria que a su vez tenía acciones en unos terrenos en Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena. Terrenos que también fueron vendidos al ISPOL. Este sería un nexo adicional. Tiene toda la razón, se me había pasado por alto el caso del señor Roberto Barrera, que fue sentenciado en Estados Unidos, que incluso tengo entendido ya se encuentra aquí en el país, y que en el caso del ISPOL se mantiene un fideicomiso que se denomina Punta Centinela, en el que participa también esta empresa que usted manifestó, inmobiliaria. Sí, ya están en el país, y también está en el país el señor... No, fueron detenidos en Estados Unidos, ellos cumplieron su sentencia en Estados Unidos, al final se acogieron a un proceso de libertad condicional a cambio de delaciones, y hoy están libres en el país. De hecho, dicho sea de paso, anecdóticamente, el señor de la Torre ha sido visto en restaurantes lujosos en Quito comiendo sin ningún tipo de problema. Me refiero al sobrino del ex contralor Pablo Celi. Mire usted cómo funcionan las cosas. Ahora, coronel González, usted y yo hemos conversado en diferentes ocasiones para reportajes que yo he hecho para televisión, donde el tiempo es mucho más corto para dialogar. Acá en radio tenemos un poco más de tiempo y de espacio para poder conversar, y a mí sí me gustaría que usted nos ayude a que nuestra audiencia entienda qué es lo que pasó en concreto con el ISPOL. Es decir, hay un desfalco, usted me contaba, de cerca de 950 millones de dólares. Todos los días, todos los meses, a los policías se les descuenta de su rol para que vaya una aportación a este fondo de la policía y tener alguna garantía en su retiro y en el camino accesos a servicios de salud y demás. Ese dinero, que no es poco, fue puesto en manos de estas personas inescrupulosas de lo que se puede ver hasta el momento. Quisiera que usted nos ayude a hacerle entender a la ciudadanía qué es lo que pasó en detalle en el ISPOL durante todos estos años, coronel. Claro, con todo gusto. En verdad que la radio tiene estas bondades de permitirnos un tiempo más espacioso para explicar las cosas con detalle. Vamos al asunto. A ver, el ISPOL es el tercer fondo previsional del país, luego del IES y del ISFA, por la magnitud de sus recursos. Normalmente cada mes recibe aportes patronales y personales. Llegó a tener aproximadamente 1.550 millones de dólares. De todo ese capital, 600 millones estaban distribuidos en préstamos a nuestros afiliados, que son las inversiones más rentables, más seguras y las más productivas que podíamos tener. Ojalá en este momento hablaríamos de que esos 950 millones que nos faltan hubieran estado en estas inversiones privativas. El inconveniente es precisamente la diferencia. Los 950 millones de las denominadas inversiones no privativas, es decir, con terceros. Y estos 950 millones se dividen en 7 segmentos. La primera es la mal llamada Operación SWAT, por la cual el ISPOL tenía 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y perdió esa titularidad, y ahora ese dinero lo tiene Nafscunco, que es una filial del Citibank, y el ISPOL recibía supuestos pagos anuales del señor Jorge Chévez, pero que además eran también fingidos, porque a veces se recibía, otras veces solamente se fingían reinversiones. Esa es la primera operación, la swap de 327.3 millones de dólares, que tiene un montón de irregularidades, como que el señor Chévez con el ISPOL se presentó como representante del Citibank y ante el Citibank se presentó como representante del ISPOL, pero que además en el Banco Central, cuando el ISPOL perdió la titularidad de estos 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, nos ha dicho el Banco Central, lo tenemos registrado de manera manual, porque ese día se fue el sistema. O sea, algo impresentable, por darle un ejemplo. El segundo tramo son los bonos con pacto de recompra, que la ley prevé el reporto bursátil. ¿Qué significa el reporto bursátil? Que alguien tiene bonos, los vende temporalmente a otra persona, a un inversionista, por un tiempo máximo de 180 días, y al cumplimiento de este lapso viene y recompra los bonos pagando una rentabilidad. Esto tiene que quedar registrado inclusive en el catastro público. Eso es lo que está autorizado en la ley. En el ISPOL se inventaron la figura del reporto privado, que no existe, y al no existir es ilegal. ¿Para qué lo hicieron? Para tener contratos de más de 500 días. Cuando venía un vencimiento, en el mejor de los casos, nos pagaban el capital y fingían una reinversión. Nunca vimos, nos pagaban el interés y nunca vimos el capital de regreso. No están registrados en el catastro público, pero lo más impresentable, ni siquiera quedaron esos bonos en un custodio como el de Cevale, pero formalmente presentados, o al propio ISPOL. Se los quedó el señor Chévez, o sea, el propio que recibió el dinero, él se quedó con la garantía.
Y el tercer tramo es el de los denominados bonos puros, por alrededor de 152 millones. En el tramo anterior hablamos de 205 millones de dólares. En este tramo de los bonos puros, ¿cuál es la irregularidad? El ISPOL podía adquirir bonos, pero tenía que hacerlo como corresponde, presentarse ante el Ministerio de Finanzas, indicar que tiene esta intención, solicitar autorización para realizar una inversión internacional. Para evitarse todo eso, lo que especificaron los genios que habían en el ISPOL era entregar el dinero al señor Chérez, que él nos compre los bonos. Claro, si usted, por ejemplo, compraba bonos de deuda externa por 100 millones de dólares, el señor Chérez supuestamente, porque no tenemos siquiera los bonos en este poder, pero nos decía, ya les compré bonos 2028, ¿no? Por 100 millones, ya que están nominalmente adquiridos los 100 millones. Lo que él no decía es que esos bonos afuera tienen un castigo del 30 al 40%. Es decir, a él los 100 millones, si los hubiera comprado, le costaban solo 60 millones. Y digo si los hubiera comprado porque no tenemos certeza de que se hayan adquirido. Esos tres tramos de inversiones que corresponden a las empresas del señor Chérez estaban custodiados por el Decevale por varios años. Y el año 2020, en octubre, el Decevale nos manda una carta y nos dice, ¿saben qué? Los estados de cuenta que yo le mandaba mensualmente no valen, porque aquí nosotros no hemos sido custodios de nada, sino Luis Álvarez Villamar, que es el otro autor confeso en Estados Unidos de haber recibido sobornos de Chérez, se coludió con este tipo y vayan ustedes a ver de dónde recuperan 700 millones. Eso, por sí, debería implicar la liquidación del Decevale. Yo no sé por qué está funcionando todavía. Esos son tres tramos principales. Luego hablamos de los otros cuatro. Ahora, coronel, un segundo ahí. Claro, esta es una historia en la que hay un personaje como Jorge Chérez, al que le dicen el mago Chérez, que, bueno, es una suerte de cuentero de Muisne, ¿no? Pero no puede actuar solo. Evidentemente actuó en complicidad con directivos del ISPOL, con casas de valores como el de Citadel, como depósitos centralizados con el Decevale, con la anuencia de la Bolsa de Valores de Guayaquil, pero también con la inobservancia de las autoridades de control. Pues, ¿dónde está la superintendencia de compañías, seguros y valores, que tiene la obligación de velar que se haga lo que se dice que está haciendo? Que aquí parece que en el fondo eso fue lo que ocurrió, que se dijo que se hacía una cosa, se engañó a un montón de gente, los aportantes del ISPOL, en colusión con estos señores, estos actores privados, y finalmente hubo un desfalco. ¿Falló acá también el control? ¿Hubo colusión? ¿Hay complicidad por omisión? ¿Cómo lo ve usted? Si fuera una pregunta de selección múltiple, las dos últimas. Hubo complicidad y hubo colusión. Usted lo describió muy claramente. Esto es una estela de crimen organizado político, económico, transnacional. Porque aquí estuvieron coludidas la Bolsa de Valores de Guayaquil, el Decevale, que estaban regentadas por el señor Rodolfo Compre por alrededor de 30 años. Pero además, la falta de supervisión, control y auditorías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la señora Suad Mansur. Suad Mansur, por favor, vais dando nombres y apellidos. Pero además, súmele a eso la laxitud de la Superintendencia de Bancos del señor Cristian Cruz, el Banco Central del señor Diego Martínez, que ya ven el rol que jugaron, por ejemplo, en la Operación SWAP, el Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera Llanes y los otros ministros que estuvieron a su tiempo. Es decir, toda una estela de complicidad, de colusión, de mirar a un lado para que esto no pase nada. Usted se imagina un Ministerio de Economía y Finanzas que tenía conciencia de pagarle al ISPOL 327.3 millones de dólares de bonos de deuda interna, que no se enteraron que ya no le pagan al ISPOL, sino a Naps Cunco, que es una filial del Citibank. ¿Es eso posible? Me pregunto yo. Inadmisible. Esto es crimen organizado y a las más altas esferas. Y a eso súmele también otro factor político, el Ministerio del Interior. Hay chats del señor Jorge Chérez en enero del 2016, específicamente el 15 de enero del 2016. Pueden revisar en mi Twitter. Ahí le dice a Luzuriaga, ante un pedido de la Superintendencia de Bancos que se alerta de la Operación SWAP, le dice, mira, entrégales esto, y discúlpeme el término, ya cabréate, porque yo tengo línea directa con el ministro de Interior, y lo resalta, directa. ¿Quién era el ministro de Interior? El doctor José Ricardo Serrano Salgado, que pasan los años y resulta que a la señora María Paula Christiansen, su ex directora administrativa, el señor Chérez le hace transferencias por $327,000. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? A partir de ese mensaje del 15 de enero del 2016, en verdad la Superintendencia de Bancos dejó de pedir informes por la Operación SWAP, pero el señor Serrano, ante la opinión pública, dijo que conoció al señor Chérez recién en el terremoto de abril del 2016. Yo no sé quién de los dos está mintiendo. O el señor Chérez se atribuía a una relación que no la tenía, o el señor Serrano nos cree sumamente ingenuos a los ecuatorianos.
Coronel, y este desfalco que usted lo describe con lujo de detalles y que en él evidentemente hay más nombres de los que se conoce, ¿cómo se materializa? Es decir, ¿cómo impacta, quiero decir, permítame reformular la pregunta, cómo impacta en la seguridad social de la policía? Estamos hablando de un monto bastante grande. Así es, el ISPOL administra alrededor de 8 seguros, uno de ellos es el de retiro, invalidez y muerte, que es el pago de pensiones. Otro es el de seguro de enfermedad y maternidad, es decir, salud. De ahí tenemos fondos de reserva, fondos de vivienda, de accidentes profesionales, del seguro de vida. Estos recursos que nos faltan están extraídos de todos estos fondos. Por suerte, por ventaja, yo digo hasta por protección divina. Y hay que reconocer también el rol que ha desempeñado el actual gobierno. Me refiero al señor presidente constitucional Guillermo Lasso y al ministro de Economía, el doctor Simón Cueva. En julio, cuando nos recibieron para exponerles todas estas novedades, el señor presidente tuvo la necesidad de decirnos, no les puedo yo garantizar el pago oportuno de los aportes, pero sí les aseguro que estarán entre los primeros atendidos, y así ha sucedido. Mire que eso nos ha permitido pagar puntualmente las pensiones, pero sin embargo es de dominio público el precario estado del sistema de salud policial, y ahí llegó a tener ese fondo 140 millones de dólares. ¿Cuántas vidas se hubieran podido evitar con esos recursos que lastimosamente ahora no los tenemos disponibles, sino que estamos a la expectativa de recuperarlos? 7 de la mañana con 23 minutos, 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos dialogando con el coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, aquí en Caché Noticias y Opinión, quien ha escrito con lujo de detalles cómo ha funcionado este esquema que ha calificado él de delincuencia organizada, que ha producido un desfalco de más o menos 950 millones de dólares, que no ocurrió de la noche a la mañana, que se sostuvo durante varios años en complicidad, no solamente con personajes privados como Cherres, sino también con autoridades de control, directivos del ISPOL, funcionarios de gobierno y demás. Ahora el tema judicial es otra página aparte, pero eso lo vamos a hablar con el economista Clever Chica Zambrano, que está acá también en el panel y tiene sus inquietudes, porque resulta que en el país el proceso avanza, digamos, a paso de tortuga, y en Estados Unidos ya hay sentenciados, ya hay personas que han admitido su culpa y demás. Economista Clever Chica Zambrano, sus preguntas para el coronel. Gracias, mi estimado Carlos Julio. Buenos días al coronel González. Una consulta, ¿cómo está el orgánico en estos momentos de el ISPOL? Usted es el director general, pero debe haber otras dependencias, entre ellas la parte financiera. ¿Quién es el encargado de la finanza hoy? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo ustedes han reorganizado? ¿Ya? Y yo diría, cómo han puesto seguridades para que no pasen este tipo de cosas que hoy está en mal predicamento la Policía Nacional por unos 2, 3 malos miembros, y hoy están en el fondo perjudicados los miembros de la Policía Nacional, los que hicieron sus depósitos pensando en el futuro. Y hoy definitivamente es una situación que se la está calificando como una tragedia. Pero lo peor que está pasando, coronel Renato González, es que ya esos miembros de la Policía Nacional perjudicados y la ciudadanía en general, después de todo estas especies de bullas, de alaracas, ya está viendo que hay personas en libertad. Después de haber delinquido, después de haberse llevado los fondos de un policía que trabaja de noche, trabaja de día, trabaja con aguacero, trabaja con sol. ¿Y qué está pasando? Nada más ni nada menos que se le llevan el dinero a la Policía Nacional, pues, coronel Renato González. Y esa es la inquietud, esa es la gran interrogante de la ciudadanía, y se incluye ahí los medios de comunicación y nosotros. ¿Qué
está haciendo la Policía Nacional para que se recuperen esos fondos? Porque estamos ya, como dicen los venezolanos, en un culebrón, que todos los días hablamos lo mismo, pero no hay resultados, o por lo menos, si hay resultados, hay negativos, porque ven, el señor en estos momentos, Carlos Julio Zacoto ha dicho que este señor, si se puede llamar señor, de la Torre, ya está disfrutando en grandes restaurantes, por dándose una buena vida, a cambio, perdóneme el francés, de los cojudos. Adelante usted, coronel Renato González. Buenos días, economista, un gusto escucharle y, bueno, hizo varias preguntas y las voy a tratar de contestar todas. En primer lugar, lo más doloroso del caso Ispol ha sido encontrarse con estos efialtes policiales, porque uno puede esperar que le ataquen extraños, pero cuando viene de la propia vertiente institucional, como se dice, sangre de la sangre, de aquellas personas que se forjaron con nosotros, que estuvieron en nuestras aulas, que fueron nuestros instructores, muchos de ellos, créame que ha sido un dolor muy grande, aparte de lo que es ya institucional como afectación. En el caso personal a mí me ha dolido mucho porque yo tenía otra imagen, por ejemplo, de David Proaño, que fue instructor, primera antigüedad, era un referente institucional, y ver lo que se convirtió a mí me ha aterrado, sinceramente. En el otro caso, cuando usted manifiesta qué están haciendo, bueno, uno de los problemas que existió en el Ispol, usted no me va a creer que hasta el momento el Ispol se maneja de manera manual, teniendo un capital de $1.500 millones. Claro, eso es entendible porque esto les permitía hacer todas estas tramullas, todas estas trafacías, cuando nosotros debemos de estar digitalizados y automatizados, y hacia eso vamos. ¿Qué más sucedía en el Ispol? Había una especie de autocracia porque el director general del Ispol era integrante de la Comisión de Inversiones, de la Comisión de Riesgos, a su vez director general y secretario del Consejo Directivo. Es decir, una especie de amo y señor en todos los estamentos del Ispol, algo que es impresentable en gobierno corporativo. Pero los otros controles también fallaron. Eso es lo que sucedió y esperamos nunca se vuelva a repetir. ¿Qué estamos haciendo para que no ocurra? En primer lugar, en la Dirección Económica Financiera, donde estaba este sujeto que ahora es procesado, Rafael Núquez, nosotros hemos puesto a una servidora policial que es la teniente Katy Topanta. Esa es mi actual directora económica financiera y nos hemos manejado muy bien en estos meses. En la Dirección de Riesgos yo tengo a la ingeniera Rosa Llaneta, cada quien cumpliendo sus roles de manera separadas. Se formó esta especie de comisión de inversiones donde el director general del Ispol ya no participa, se excluyó la participación del director general, pero más allá tenemos que aprovechar la nueva ley de seguridad social de la Policía Nacional, que es una disposición de la Corte Constitucional, para dejar diseñado un nuevo gobierno corporativo con controles horizontales y verticales que nos evite que esto vuelva a suceder. Para ello, nuevamente, y no estoy siendo lambisco, sino que las cosas hay que decirlas como son, el señor presidente constitucional, en esa reunión que le manifesté en julio del 2021, le solicitó al ministro de Economía que nos gestione un crédito no reembolsable con la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, para que nos diseñen el gobierno corporativo. Estamos a las puertas de contratar una consultoría con dinero de la CAF, no le cuesta al Ispol, que nos va a permitir que nos dejen un diseño moderno, actual, como le digo, incluso con controles transversales y también horizontales del gobierno corporativo. Estamos empeñados en este año en lograr la certificación en la norma 37001 antisobornos, y también estamos implementando la norma de seguridad de la información 27001. Pero además de eso firmamos un convenio con el IDE Business School, que es una escuela de negocios de mayor prestigio aquí en el país, para que nuestros ejecutivos se formen ahí y nos ayude también el IDE en este asesoramiento de medidas preventivas para evitar la corrupción. Nada será suficiente, nada será suficiente. Mi intención como director general del Ispol, y lo he transmitido a mi equipo, al cual yo tengo que agradecerle la extraordinaria labor que han desarrollado, es dejar un Ispol fortalecido. Por eso hablamos del nuevo Ispol, que cuando llegue mi relevo, él tenga en primer lugar la solvencia de estar automatizado en la información. Para ello estamos por contratar un software de la Bolsa de Valores de Quito para un Business Intelligence para lo que es inversiones y riesgos, que nos costará $20,000, $30,000, pero que nos precautelarán 900 millones, pues no. El momento que eso es automatizado y es sistematizado, vamos cortando las oportunidades de que se roben el dinero como lo hicieron. Me hablaba usted de la impunidad. Eso es uno de los grandes males del sistema penal ecuatoriano. O sea,
Vemos la comparación con el sistema penal norteamericano, que es mucho más ágil, donde Fiscalía tiene más herramientas para realizar inclusive acuerdos con los procesados. Sucede allá que Fiscalía inicia las investigaciones, las comanda, las dirige, llega un momento en que pasan los procesados a corte. Recordemos que allá el sistema penal norteamericano hablamos de jurados, esos jurados se concentran en esas 2-3 semanas que dura un juicio y se emite una sentencia. Para evitarse eso, inclusive muchos procesados optan como Luis Álvarez Villamar o John Luzuriaga en aceptar su responsabilidad, pasan a corte, reciben una disminución sustantiva de la pena, pero tienen que entregar a otros actores, ¿no? En el caso ecuatoriano, aparentemente tenemos varias de esas figuras, pero en la práctica hay muchos recursos que tienen los procesados para evitar el pasar corte. ¿A qué me refiero? Le doy un ejemplo. En Estados Unidos, John Luzuriaga todavía está detenido luego de un año, y Luis Álvarez recibió una fianza altísima y le retiraron su pasaporte, es decir, medidas reales que garantizan su comparecencia a corte. En Ecuador, de los 26 procesados, 3 están con arresto domiciliario y están apelando al arresto domiciliario, me refiero al señor Rodolfo Cronfe, Oriana Rumbea y alguien más. Y los otros 23 entraron detenidos, luego apelaron esa detención, luego pidieron medidas sustitutivas y ahora ¿qué están? Con presentación periódica y con prohibición de salida del país. En un país que hubo un sujeto como Fernando Alvarado que se fue despojando del dispositivo electrónico y nos dijo hasta luego. ¿Qué medidas reales tenemos o qué garantías poseemos que mañana no se tome un avión privado y aparezcan en otro territorio dándonos un saludo a la bandera? Pero además, constantemente recusan a los jueces, recusan a los fiscales, en su momento presentan apelaciones, presentan cambios de medidas, se enferman los abogados. Entonces, hay una serie de trabas con las cuales tenemos que pelear. Ahora seamos claros, desde un principio lo dijimos, esto será una lucha larga y tortuosa, porque si nos atracaron desde el 2013 al 19 o quizás desde el 2011, no tenemos mucha claridad en los periodos anteriores, sí, cuando se cortó, porque se cortó cuando salió el director general David Proaño en agosto y luego se cristalizó efectivamente cuando salieron estos directores que ahora están procesados en noviembre del 2019. Pero si se demoraron 7-8 años en atracarnos, no esperemos que recuperemos en 2-3 meses, ¿no? Ya vamos 2 años en esta lucha y hemos recuperado apenas $13 millones. Tenemos inmovilizados $240 millones, que es el remanente de la operación SWAP en el Banco Central. Esperamos que en las próximas semanas o meses un juez nos devuelva esa titularidad de ese remanente y recuperemos por lo menos 1/3 de lo que nos han atracado. Es duro, es difícil, es crimen organizado, nunca vienen de frente, vienen por diferentes aristas. A mí en este momento tengo varios anuncios de demandas, por otro lado tengo quejas, por otro lado me han mandado cartas directas, por ahí también consorcios jurídicos quieren hablar, que son los de los afectados. O sea, vienen por diferentes frentes. Mire, nos generan problemas con nuestros propios afiliados. Es la 4ª o 5ª vez que nos procuran generar un conflicto. Por ahí se consiguen 2 o 3 trasnochados, les dan un tema real, empieza a incentivarse en masa. ¿Y quiénes son? Los ex Senaín, esa tarea de sinvergüenzas que todavía tienen recursos para generar caos, sí. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Yo voy 8 meses en el ISPOL, me han hecho 5 plantones. Los que robaron, robaron en paz. Se nos fue el tiempo, coronel González. Simplemente mi reflexión. Si a la policía le roban, ¿qué esperamos con los demás sectores de la sociedad ecuatoriana? Si a la policía le roban, ¿qué esperamos los demás? Coronel Renato González, un abrazo para usted. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, economista. Un saludo, Carlos, y a todo el pueblo ecuatoriano. Muy amables. Gracias a usted, coronel González. 7